El origen institucional de la sociología, que acontece durante la primera década del siglo XX, ejerció un impacto positivo sobre la psicología social. La habilitación de la cátedra respectiva se produce en 1900, al ser incorporada como área de estudio en la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Quien fuera su primer profesor, Cecilio Báez, 1862-1941, un intelectual refinado y hombre de leyes, agregó a sus obligaciones como docente la elaboración de un texto de iniciación a la nueva materia, que tituló Introducción al estudio de la sociología. La monografía apareció ese mismo año en los anales de la Universidad Nacional. El libro era un estudio sistemático sobre los principios de la sociología, aunque contenía muchos tópicos de discusión que se internan de lleno en la psicología social. Similar tenor tuvo un segundo manual publicado en 1917 por Ignacio A. Pane, 1881-1920, también abogado y hombre de pensamiento, y quien fue profesor de la misma cátedra unos años más tarde. En sus apuntes de sociología, Pane, en 1917, debatió con gran propiedad las relaciones entre la psicología social, la psicología individual y la psicología colectiva. Una dirección diferente es la que tomó otro intelectual y político de nuestra historia, Eusebio Ayala, 1875-1942, para sus escritos psicológicos. A poco de comenzar el siglo, los anales de la Universidad Nacional recogían un artículo suyo en 1905 donde se analizaban las relaciones entre la percepción, la ideación y el pensamiento, en un contexto eminentemente teórico, pero con afinidades claras a la investigación experimental. Ayala demostró gran familiaridad con las ideas de Alexander Bain, William James, Theodule Ribot, Charles Richet y Wilhelm Wundt. Infortunadamente, solo se dedicó a la psicología en sus años juveniles. Más tarde terminó completamente absorbido por la actividad política, y de hecho la historia nacional lo retoma como un gran político. En ningún momento que se conozca se lo ha vinculado directamente a la psicología, a excepción de este escrito y otros de este mismo autor, José E. García. 3 revistas pedagógicas dieron cabida a ensayos de orientación psicológica en las primeras décadas del siglo XX. Y estas fueron la Revista de Instrucción Primaria, La Enseñanza y La Nueva Enseñanza. Ahora vamos a revisar un poquito los aportes de los educadores a la psicología y a su historia. Los aportes de los educadores fueron variados y a diversos niveles. Entre ellos podemos citar a Francisco Tapia, Juan Ramón Dalquist, Ramón Indalecio Cardoso, quien publicó profusamente sobre pedagogía y psicología, y lo más notable de su producción fueron los 3 volúmenes de la pedagogía de la escuela activa. En la década de 1930, otro conocido educador, Manuel Riquelme, quien dio forma al primer texto introductorio concebido por un autor nacional. El texto se denominó Las Lecciones de Psicología de 1948. En este caso, una educadora también con aportes a la psicología, María Felicidad González. Aunque ya Cardoso había realizado menciones sucintas a las investigaciones paidológicas, fue González quien redactó un tratado completo orientado a los padres y educadores. Hacia finales de la década de 1950 fue otro pedagogo, en este caso venido del Ecuador, Emilio Uzcategui, 1899-1986,
quien hizo realidad el viejo sueño de Dahlquist al establecer el primer laboratorio de psicología experimental en la Escuela Normal de Profesores. Para ese tiempo, Uzcategui ya era una figura de renombre en la psicología de su país. Puede colegirse que la psicología preuniversitaria en el Paraguay se moldeó a partir de tres tradiciones o troncos principales: la educación y la pedagogía, la sociología y los estudios que genéricamente se refieren a la identidad o el carácter nacional. Este es también el orden de importancia que debe asignárseles, nos plantea nuestro autor. Los diferentes autores que trabajaron en este largo periodo son los pioneros de la disciplina. Y para terminar este esbozo de los aportes de la sociología, la educación y la pedagogía a la historia de la psicología, podemos decir que Bélgica, Brasil, España y los Estados Unidos fueron los destinos escogidos por unos pocos paraguayos que a finales de la década de 1950 y comienzos de los 60 iniciaron estudios de psicología psiquiatría en centros universitarios del exterior. Ellos constituyeron los primeros referentes de la nueva profesión que estaba a punto de surgir. Hasta acá avanzamos con este audio. De aquí en más vamos a ir desarrollando el periodo universitario y profesional. Nos vemos oportunamente en el siguiente audio. Gracias.